El otro día leí que la industria del sexo mueve alrededor de 100.000 millones de dólares al año, entre pornografía, prostitución, trata de personas, contenido sexual online. De hecho, es una de las industrias más rentables del mundo. Y eso me hizo pensar, ¿qué entendemos por sexo? ¿A qué llamamos sexo? ¿Es solo un acto físico? ¿Es una transacción? ¿Es algo que se hace, se compra, se graba, se vende? ¿Y qué pasa con lo íntimo, ¿no? En lo íntimo, en lo cotidiano, en las relaciones de pareja? Porque en el despacho de psicología o en los despachos de psicología también se escucha muchas veces: no nos entendemos sexualmente, no nos llevamos bien en la cama, no funcionan sexualmente, ha perdido o he perdido la libido. ¿En qué se ha convertido o en qué hemos convertido la sexualidad? Y la realidad es que hemos convertido la sexualidad en muchas cosas: en placer rápido, en descarga, en rutina compulsiva, en expectativa, en una búsqueda constante de intensidad, en negocio, en algo que debería funcionar para sentirnos bien, incluso para darnos validación, como un medio para ser vistos, para ser deseados, en lugar de ser algo propio, íntimo, vivo. Es una forma de sentir también que valemos, que gustamos, que somos atractivos, y usamos el cuerpo entonces como estrategia en la ropa, en el gesto, en la imagen. El cuerpo sexy que dice, sí, de alguna manera dice: mírame, elígeme, quiéreme, deséame. Y entonces el sexo deja de ser algo que nace desde dentro y se convierte en un medio para un fin: gustar, seducir, no perder al otro, cumplir una expectativa. Y decimos: no me siento sexy, ya no me desea, seguro que está con otra o con otro. Y lo que en el fondo estamos diciendo es: no me siento suficiente, no sé si sigo teniendo valor, no sé si mi cuerpo sigue sirviendo para ser amado o para ser amada. Pero el cuerpo no está para eso. El cuerpo no es una tarjeta de presentación, no es algo que se muestra para ser aprobado. Es parte de lo que somos, y el sexo, cuando nace desde ahí, no necesita convencer a nadie, no es una estrategia, no es una moneda de cambio, es una expresión auténtica, no una actuación. Hemos separado el sexo del cuerpo real, del vínculo, de la conciencia, y lo hemos colocado al servicio de necesidades que no siempre tienen que ver con el deseo. A veces el sexo no nace del deseo, también nace del miedo, de la ansiedad, de la soledad, del vacío. Y otras veces también de algo más oscuro, del abuso, del daño no resuelto, de una forma de relación con el cuerpo que ya no es libre. No hace falta llamarlo patología, aunque a veces lo es, y no quiero centrarme en el sexo como patología. Pero muchas veces simplemente es repetición. No es encuentro, sino huida. No es placer, sino una forma de castigo. Y encima, en lugar de mirar todo eso, lo hemos convertido en una especie de escaparate. Tiene un buen polvo, a veces escuchas, o es muy bueno en la cama, o es muy buena en la cama, como si eso definiera a alguien, como si el sexo fuera una habilidad que se califica, un mérito que se presume, un rendimiento que hay que sostener, que hay que mantener. Y ahí dejamos de hablar de deseo y de intimidad. Hablamos de cumplir, de no decepcionar, de estar a la altura. Y el sexo se vuelve un examen, una performance, y así poco a poco se va vaciando. Y claro que el placer forma parte de la sexualidad, no voy por ahí, pero no es lo único. Y cuando la sexualidad se reduce solo a eso, a la descarga, al escape, a lo mecánico, a lo urgente, se desconecta del alma. Se convierte en algo que se hace, no en algo que se vive. Desde el punto de vista biológico, el sexo es reproducción, es instinto, es supervivencia de la especie, nada más. Y desde ahí el placer es simplemente el anzuelo
un gancho natural para que el cuerpo quiera repetirlo y podamos reproducirnos. Desde lo psicológico, desde el punto de vista psicológico, el sexo se convierte en algo más complejo. Se convierte en deseo, en proyección, en historia familiar, en trauma, en autoimagen, en identidad. Y el placer también es parte de eso, pero muchas veces viene cargado de culpa, de necesidad, de miedo o de mandato. Cuando el sexo se vuelve solo mecánico, cuando se repite sin presencia, es el inconsciente el que actúa. Y ahí no hay encuentro, hay solo reacción. Y desde una mirada más amplia, vamos a decir desde una mirada espiritual o consciente, el sexo no es solo cuerpo ni solo mente, es energía, es conciencia, puede ser un espacio de integración, de expansión, de unidad, pero para eso hace falta estar presente, hacer el amor no como acto, sino como estado. Cuando el sexo nace de la conciencia, deja de ser contacto, no se limita solo al contacto y se convierte en reconocimiento. Y en ese reconocimiento hay amor. Si no entendemos el sexo, difícilmente vamos a entendernos a nosotros mismos, porque el sexo muestra nuestra relación con el cuerpo, con el otro, con el control, con el amor, con la libertad. No es solo algo que hacemos, es algo que nos enseña, que nos muestra, que manifiesta quiénes somos. Y quiero que hablemos del sexo no solo como acto, como estoy diciendo, sino como espejo, como síntoma, como un camino también, como un camino desde ese lado más oscuro de explotación, de violencia, de negocio, hasta lo más luminoso, el encuentro real, el amor auténtico, la libertad interior. Y si lo pensamos, nos daremos cuenta de que cuando hay amor, el sexo no crea conflicto, pero sin amor, el sexo es solo placer que se convierte en deseo y también en frustración, un hábito que tiene que estar continuamente satisfecho. Y hacer sexo con amor, como estoy diciendo, no pretende ser un consejo moral, porque el problema no es el sexo, sino el pensamiento que lo rodea, el pensamiento que quiere conseguir, que quiere repetir, que imagina, que desea compulsivamente, y el placer acaba convirtiéndose en memoria y la memoria se vuelve dependencia. Y esa dependencia es la que genera al final miedo a no tenerlo, a perderlo, a no ser deseado, a no complacer. El pensamiento da continuidad al placer, y donde hay continuidad, al final hay apego, y donde hay apego, al final, ¿qué hay? Al final hay sufrimiento. Amor no es placer, ni deseo, ni costumbre. El amor no se puede buscar, no es posesión, no es promesa, no es pertenencia, y sobre todo no es una respuesta al miedo o a la soledad o a nuestro vacío interno. Por eso, si hay sexo sin amor, lo que ocurre muchas veces es uso, es manipulación emocional, es vacío posterior. Pero si hay amor verdadero, el amor que no depende de nada ni de nadie, entonces el sexo no es un conflicto, es una expresión, no una necesidad. Y entonces puedes decir, ¿qué es sexo con amor? ¿Qué es sexo con amor? El sexo con amor no es un acto, es un estado de ser, es un estado del ser. Voy a corregirlo, un estado del ser. No se busca, ocurre, no se repite, se vive en presente, no deja carga, deja silencio, ligereza, gratitud. Es dar lenguaje a lo que el cuerpo siente pero no puede explicar. Es enseñar que tu cuerpo no es
mercancía ni tampoco pecado. Es enseñar que puedes sentir deseo sin culpa, pero también decir no sin miedo. Es enseñar a mirar el sexo sin burla, sin juicio y sin vergüenza, desde una mirada consciente. Y así sí podemos hablar de sexo y conciencia. Sí podemos hablar de sexo y conciencia. Porque también expresamos el sexo a través de niveles de conciencia. En los niveles más básicos, ese nivel más egocéntrico, más hedonista, el placer sexual es simplemente físico, se reduce a lo físico, a lo individual, a lo sensorial. No está mal, es una etapa válida y natural del desarrollo humano, pero es básica. En los niveles más avanzados, que ya incluimos lo ético, lo relacional, lo transpersonal, el sexo se convierte en una vía de conexión, de vulnerabilidad, de comunión, de expansión. Y tenemos que preguntarnos desde qué lugar estamos usando el sexo, con qué intención. Y el cuerpo también, en los niveles superiores de conciencia, el cuerpo no se niega ni se explota y de alguna manera, sí, voy a decirlo así, se honra y el placer se integra, no se descarta, pero el cuerpo se vive, sí, se vive como un templo y no como una máquina. Si lo vives como un templo, de alguna manera lo dignificamos y puede ser parte de una exploración consciente, relacional, energética, porque realmente hay toda una red de fuerzas inconscientes que se alimentan del uso mecánico del cuerpo. Es la deshumanización del sexo. ¿Y quién se nutre de eso? De esa deshumanización del sexo. El poder que usa el cuerpo como mercancía, el dinero que convierte el placer en producto, el vacío colectivo que consume sin conciencia, el ego humano que busca afirmación a través del deseo del otro. El sexo no niega el amor, lo expresa, no niega el cuerpo, lo integra, no niega el deseo, lo dignifica. ¿Y qué es esa sexualidad que se expresa o que es expresión de amor, que integra el cuerpo, que dignifica el deseo? Hablamos de una sexualidad consciente cuando hay unión, cuando hay expresión íntima, cuando hay presencia. Y ahí está también una pregunta que nos podemos hacer. Si el sexo no es solo para reproducir, entonces ¿para qué es? Porque biológicamente se supone que el sexo está para eso, para reproducirnos. Y ahí está la pregunta real. Cuando quitamos la función biológica, queda lo esencial. ¿Qué haces con tu cuerpo cuando lo usas para encontrarte con el otro? Porque la sexualidad, una vez más, no es solo un acto biológico, es un lenguaje. Y como todo lenguaje, puede usarse para el vacío, para la conexión, para dominar o para encontrarse. Cuando dos personas se miran, se tocan, se entregan, no están haciendo solo un acto físico, están diciendo: te reconozco, me abro, me dejo ver, quiero compartir lo que soy sin esconderme. Y eso, ese beso, esa caricia, incluso esa penetración puede ser una expresión de unión, no de uso. Cuando hay conciencia, no hay perversión. Y cuando hablo de perversión, me refiero a cuando el deseo se desvía hacia formas que desconectan del otro como persona y convierten al otro en un objeto. La perversión no está en el cuerpo que se toca, sino en la intención que esconde. ¿Qué es la penetración cuando hay amor? Cuando hay amor, cuando hay presencia y entrega, la penetración deja de ser un acto mecánico de poder y se convierte en un gesto de fusión, de rendición, de apertura mutua, rendición
Desde el amor me abro, entro en ti y me dejas entrar. Penetrar no es invadir, es entrar con respeto en el espacio íntimo del otro, física y simbólicamente. Ser penetrado no es ser dominado, es abrirse a recibir, a acoger, a sentir en profundidad. Cuando hay conciencia, ambos actos son sagrados. Porque no hay uno que toma y otro que cede, hay dos que se encuentran en el límite más íntimo de su humanidad. Y en esa penetración, entonces existe un deseo de ser uno solo por un instante, estar dentro y dejar entrar no solo en el cuerpo, sino en el alma, sentir al otro en lo más profundo, sin barreras, rendirse y confiar, como digo. Y dicho todo esto, a veces me pregunto, ¿qué estamos haciendo? ¿Por qué hay personas que han sido capaces de drogar, de forzar, de manipular, de humillar, de romper para tener sexo? Personas que no buscan ni amor, ni conexión, ni siquiera placer verdadero, que buscan poder, que buscan control, que buscan dominio, sexo sin conciencia, sexo sin humanidad. Y no estoy hablando de patología, porque lo vemos en múltiples ocasiones. Historias que nos han atravesado como sociedad, que no hace falta nombrar porque ya sabemos de qué hablamos. Gente que se agrupó para violar, gente que filmó, gente que miró para otro lado. ¿Qué dice eso de cómo entendemos la sexualidad? ¿Qué dice eso del cuerpo del otro? Del consentimiento, de la empatía, de la presencia, del amor. Porque ¿dónde queda el amor? ¿Dónde queda el amor? Y hablar de hacer el amor no es cursi, no es romántico, es verdaderamente revolucionario. Porque hacer el amor de verdad implica respeto, presencia, responsabilidad, implica estar, implica mirar al otro como lo que es, como ser, como sujeto, no como objeto. Implica no usar, no dominar, no actuar por impulso ni por carencia. Hacer el amor es un acto consciente, es una decisión profunda, es algo más fuerte, es elegir estar presente. No para llenar vacíos, no para cubrir o tapar miedos, no para ejercer poder ni dominio, sino porque estoy compartiendo algo real contigo, estoy aquí. Y estoy aquí porque esto es bueno, es verdadero, es consciente. Y eso sí es hacer el amor. Así que déjame preguntarte, ¿y si el sexo no es lo que crees? No es cuerpo, no es placer, no es historia, no es pasado, ni fantasía, ni imaginación. Es dos personas desnudas de todo, que se encuentran por un instante y se funden en uno. Y en ese orgasmo, en esa fusión, no hay escape, hay luz, no hay placer, hay creación, no hay yo, hay unión. Porque el orgasmo también puede sentirse de muchas maneras. A nivel físico, que es descarga, espasmos, contracciones, vibración. Un segundo. A nivel emocional, que es risa, llanto, ternura, alivio, paz o incluso tristeza. Y más allá, cuando no es solo cuerpo, ni es solo mente, llega el silencio. Llega esa pausa del pensamiento. Ese instante sin control, sin tiempo, sin nombre. No es ego, no es conquista, es disolución. Es el yo que se entrega al otro y por un momento ya no hay separación. Y si eso precisamente fuera el sexo, no lo que hace, sino lo que ocurre cuando todo se cae y solo queda lo verdadero. ¿Y qué es lo verdadero?, te preguntarás. Pues lo verdadero es lo que surge cuando hay atención total, cuando hay silencio interior, cuando hay libertad del ego. No es una idea, es un estado, es lo que es sin interferencias, es la integración total de lo físico, lo emocional, lo mental y lo trascendente, sin fragmentación, sin división. Es un lugar donde al final, ¿qué queda? Paz,
queda paz, claridad y unidad. Y eso, cuando ocurre, se traduce en amor. No un amor idealizado, sino real, presente y silencioso. Un amor que no se busca porque ya está. Gracias por estar aquí y nos vemos o nos encontramos el próximo lunes.